Antonio se despierta en medio del bosque. Mira alrededor y solo ve árboles y más árboles. Y piensa, ¿dónde estoy? Instintivamente mira su reloj, pero el reloj no está en su muñeca. Después se mira los bolsillos para buscar el teléfono móvil, pero el teléfono móvil tampoco está. Finalmente busca la cartera y la cartera tampoco está en sus bolsillos. No tiene nada. Antonio se levanta y le duele mucho la cabeza. Antonio comienza a pensar y no recuerda nada de la noche anterior. Y piensa, ¿por qué estoy aquí en el bosque? Antonio decide comenzar a andar, pero muy despacio porque está muy cansado. Anda durante varios minutos y solo ve árboles y más árboles. De repente, escucha un ruido y ve un movimiento detrás de unas plantas. Antonio anda en esa dirección y mira detrás de las plantas, pero no hay nada. Antonio comienza a pensar, ¿el ruido y el movimiento eran reales o eran parte de mi imaginación? ¿O era simplemente el viento? En ese momento, Antonio decide pararse a descansar y a pensar un poco más. Antonio se sienta debajo de un árbol y sus ojos comienzan a cerrarse porque está muy cansado. Después de 5 minutos en los que los ojos de Antonio se abren y se cierran constantemente, finalmente una imagen aparece en la mente de Antonio. Es la imagen de una niña pequeña de aproximadamente 6, 7 años. El problema es que Antonio no sabe quién es esa niña y piensa, ¿quién es esa niña? ¿Y por qué me viene esa imagen a la mente? Antonio intenta recordar, pero es imposible en ese momento. No sabe quién es la niña que aparece en su mente. ¿Es una niña de su familia? ¿Es una niña misteriosa? En ese momento, Antonio decide levantarse y comenzar a andar un poco más. Antonio continúa andando despacio porque está muy cansado. Y continúa sin recordar por qué está en el bosque, qué pasó la noche anterior, nada. En su mente solo aparece la imagen de la niña. Antonio comienza a pensar en formas, en estrategias para salir del bosque, pero solo ve árboles y más árboles mientras anda. Es un bosque sin fin. Después de 20 minutos andando, Antonio está muy cansado y decide
pararse a descansar nuevamente. Cuando se sienta debajo de otro árbol, Antonio tiene la sensación de que es exactamente el mismo árbol de antes. En ese momento piensa, ¿realmente es el mismo árbol y estoy andando en círculos? ¿O es una paranoia? Los ojos de Antonio comienzan a cerrarse nuevamente y decide dormir un poco más. Está muy cansado y no recuerda nada. Necesita dormir un poco para continuar con más energía. Antonio duerme durante una hora aproximadamente y se levanta cansado, pero con un poco más de energía. El problema es que continúa sin recordar nada. Antonio comienza a andar nuevamente y a pensar en estrategias para salir del bosque. Antonio piensa en estrategias de supervivencia como, por ejemplo, observar los troncos de los árboles para ver qué parte está más húmeda y saber dónde está el norte. Es una buena idea, pero el problema es que Antonio no sabe si para salir del bosque necesita andar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Mientras anda por el bosque, Antonio decide concentrarse para pensar más en la imagen de la niña de 6, 7 años. ¿Quién es esa niña? Antonio piensa que la niña puede ser importante para recordar por qué está en el bosque y cómo salir de él, finalmente. Después de 20 minutos más andando, el estómago de Antonio suena y Antonio ve que tiene otro problema. Necesita comer. Pero en ese momento, una nueva imagen aparece en la mente de Antonio. La imagen de una mujer de 35, 40 años llorando. Nuevamente, Antonio no sabe quién es la mujer y no entiende nada. Antonio intenta concentrarse para recordar más detalles, pero la estrategia no funciona. No recuerda nada más y no sabe quién es la mujer. Además, pensar con el estómago vacío es imposible. Entonces Antonio decide concentrarse en buscar comida. Es el problema más urgente en ese momento. Y después de pensar durante unos minutos, Antonio cree que la mejor opción es buscar frutos secos por el bosque. Antonio no es un experto en naturaleza y no sabe realmente cómo buscar árboles con frutos secos. Pero en ese momento ve pasar a una ardilla y Antonio decide que su mejor estrategia es seguir a la ardilla porque sabe que a las ardillas les gustan mucho los frutos secos. Nuevamente, es una buena idea, pero el nuevo problema es que la ardilla es muy rápida
y Antonio no tiene mucha energía. Sin embargo, después de 15 minutos corriendo detrás de la ardilla, Antonio ve finalmente un árbol con almendras. Antonio está muy contento porque finalmente va a comer algo. Pero siempre aparecen nuevos problemas para Antonio. Y cuando Antonio se acerca al árbol para coger unas almendras, la ardilla y sus 5 amigas no están muy contentas e intentan atacarle. Nada es fácil para Antonio en este bosque y decide sentarse nuevamente debajo de otro árbol para pensar en una estrategia para coger las almendras del árbol. Antonio observa a las ardillas durante 20 minutos y ya tiene una estrategia para coger las almendras. Antonio observa que las ardillas tienen problemas de concentración. Probablemente porque ven muchos vídeos cortos en TikTok. ¿Sí? Y Antonio ve que las ardillas se mueven constantemente, miran en diferentes direcciones cuando escuchan un ruido, persiguen pequeños animales cuando pasan cerca, etc. ¿Sí? Tienen problemas de concentración. Entonces, la estrategia de Antonio es despistar a las ardillas para coger las almendras cuando las ardillas no estén mirando al árbol. Entonces Antonio coge 6 piedras del suelo y las tira en 6 direcciones diferentes. ¿Vale? Y cuando las ardillas escuchan el ruido de las piedras, se van en direcciones diferentes, ¿eh? Y en ese momento Antonio corre hacia el árbol para coger las almendras para comer, ¿sí? Porque en ese momento Antonio tiene mucho hambre, ¿sí? Necesita comer. Después de coger las almendras, Antonio se esconde detrás de un árbol y allí se come las almendras finalmente. Después de comer, Antonio ya tiene un poco más de energía para continuar pensando soluciones para escapar del bosque y para intentar recordar más detalles de por qué está en el bosque sin cartera, sin teléfono, etc. ¿Sí? Entonces Antonio decide comenzar a andar un poco, ¿sí? Porque piensa que es una buena idea para pensar. ¿Sí? El movimiento, caminar. Y después de andar durante 10 minutos, vuelve a tener otro recuerdo. ¿Vale? Y en este caso es un recuerdo de la mujer de 35 o 40 años y la niña de 6 7 años caminando juntas por las calles de una ciudad. Antonio piensa que es positivo que sus recuerdos sean cada vez más completos, con más elementos, etc. Pero el problema es que continúa sin recordar quién es la mujer,
quién es la niña, por qué está en el bosque, etc. ¿Sí? En ese momento, sin embargo, aparece un nuevo problema para Antonio. Sí, siempre hay problemas para Antonio. Y el nuevo problema es que comienza a llover. Entonces Antonio necesita un refugio para protegerse de la lluvia. Y en este momento no llueve mucho, solo un poco, pero puede ser un problema importante si comienza a llover más. Pero, por otra parte, el agua de la lluvia le recuerda a Antonio que tiene otro problema. Y es que necesita encontrar agua para beber. Antonio piensa en la opción de beber agua de lluvia directamente, pero no está seguro de si es una buena opción. ¿Sí? Y decide continuar caminando para buscar dos cosas. Un pequeño río para encontrar agua y un refugio para protegerse de la lluvia. 30 minutos después, Antonio continúa sin encontrar un río ni otra posibilidad para beber agua, pero la buena noticia es que encuentra una pequeña cueva donde se puede proteger de la lluvia. ¿Sí? Una noticia positiva. Bueno. Antonio decide entrar en la cueva para protegerse momentáneamente, ¿sí? Y también para pensar en opciones para encontrar agua, que es el problema más importante, el problema más urgente en ese momento. Pero cuando Antonio entra en la cueva y con este misterio finaliza el episodio número 3 de la historia, y la historia continúa en el próximo episodio, el número 4, con nuevas aventuras en la historia de Antonio, con misterios en la cueva, qué pasa en la cueva, ¿sí? Con nuevos animales, nuevos personajes en la historia, ¿sí? Es una posibilidad. Y nada, muchas gracias, amigo, amiga, por ver este vídeo hasta el final. Y nos vemos en el próximo episodio de la historia con más misterios y aventuras en la historia de Antonio. Gracias y adiós.